Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día lunes 19 de octubre del año 2020. La clase de hoy es para el quinto semestre, grupo C, Biología. El objetivo de esta clase, Rodríguez, Espinosa Rodríguez. Muy bien. Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad. Nuestro alumno estrella, Enrique Rodríguez, Miguel Ángel Montes se perfila para ingresar. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, profe, gracias a usted. Pues bien, bien, bien. Ahí la llevamos. Iniciemos nuestra actividad. Miguel Ángel Montes ya nos está empezando a acompañar. Buenas tardes, Y profesor. buenas tardes. Miguel Ángel Montes, número 2, y Enrique Rodríguez, número 1. Vamos a iniciar nuestra actividad 3:41. Esperamos un poquito. ¿Cómo vas con tus trabajos, Miguel Ángel Montes? ¿Prometes que sí lo vas a mandar? Olvidé entregárselos, pero sí, ya aquí tengo algunos. Bueno, Bien. lo No se de te olvide, joven, no se te olvide sí. escribir nombre completo, grupo, materia, objetivo, desarrollo, conclusiones, ¿sí? En el desarrollo, no muy extenso, no muchas letras, un dibujito, alguna explicación y las conclusiones son muy importantes. O de acuerdo a cómo puedas explicar la imagen, pero tiene que ser de una manera simplificada, bien entendida, que a lo mejor lo pueda leer alguien en la familia y sí sepa de qué trata. Porque son puras letras, 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 muchas letras, pues la gente no va a poder verlas, no va a poder leer, más o menos. Entonces, por eso, acompañemos con un dibujito las cosas que se argumentan. ¿Cómo ves? Bien. Entonces ya se quedó mudo Miguel Ángel Montes. Vamos a iniciar nuestra actividad. Hoy veremos un video que se llama Las células y sus funciones. El objetivo de la semana, escríbalo por favor. El objetivo de la clase en esta semana es entender cómo es la fisiología y la reproducción de las células. Ya lo hemos visto de una manera amplificada, a mozo grosso se puede decir, o de una manera no tan detallada, pero en este periodo, en esta semana, la intención es detallar cómo son las funciones, cómo es la fisiología, qué elementos hay, cómo se generan las cuestiones de la energía dentro de la célula y finalmente cómo se reproduce. Esa es la intención. Es muy importante en este periodo el estudio de la célula. Por ejemplo, en casa o en la familia hay alguien que pues ya le detectaron la diabetes, ya le detectaron la hipertensión, ya tiene o tuvo el problema del COVID-19. Y entonces, ¿cómo es que la gente se contamina? ¿Cómo es que dicen que no existe, pero que algunos que han sido portavoces de la resistencia a la existencia de los virus han mencionado que ya murieron y quién sabe por qué? No nos explicamos por qué murieron si algunas personas dicen que no, ni existe, que mírenme, yo estoy bien sano y todo el asunto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo Ramos. Bienvenido a la actividad de hoy. Jennifer Covarrubias. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer Covarrubias.
¿Cuál es el otro apellido de ella? Peña. Peña. Ahí está. Gracias, gracias Ricardo. Bien, estamos hablando del objetivo de la semana. Objetivo general y hoy un objetivo particular. En el objetivo general tendremos la intención de saber, conocer, entender cómo es la fisiología de la célula y además el proceso de reproducción. Son dos temas de carácter importante, porque si no tenemos ese proceso de reproducción, entonces, pues nada más viviríamos un ciclo de la reproducción de la célula y moriríamos. Algunas plantas, por ejemplo, el maíz, tienen un ciclo de producción, por ejemplo. Cada año la gente tiene que estar sembrando, esperando que se desarrolle, esperando que llueva, esperando a que se pueda cosechar, cortan todo eso y de repente, ¡pum!, preparan sus terrenos y otra vez en la próxima temporada el mismo proceso. Pero hay otras plantas. Yo en casa tengo una planta de chile de cuaresmeño, le dicen, y entonces ya tiene tiempo que está ahí en la maceta y que ha dado su fruto, se puede decir, a lo largo de 3 temporadas o 4. Llevamos para la 4ª temporada. Yo dije, pues el árbol o la planta de chile, pues nada más da una y al rato a lo mejor tengo que volver a sembrar. Y empezó a crecer, de repente ya mero lo iba yo a arrancar, pero ya se le veía su flor y ya se le veía su fruto. Y entonces lo he dejado y ya tiene 4 cosechas con ella. Por ejemplo, la uva, o también llamada vid, tiene un proceso. Y hay en Europa, en Estados Unidos, en el norte de México, lugares donde se cosecha la uva, pero no tienen que estar renovando cada año. Y entonces le van generando su estructura para crecer. Cada año, sí, salen las ramas, echa la vid o su hoja, que le llaman hoja de parra, y luego de ahí empieza la producción de la uva. Y entonces, esa es diferente a la del maíz. Imagínense que alguien en el periodo de ustedes, en esta generación, hiciera una investigación que permitiera que el maíz se sembrara una vez cada 5 años y que tuviera la oportunidad de producir al menos 2 veces al año, como algunas plantas, como la de la papaya, la naranja y otros, ¿no? Que el árbol de esos produce algunas veces hasta antes de su renovación. ¿Cómo ven? Y entonces alguien aportaría un conocimiento, pero exquisito, para satisfacer el hambre de la gente, que cada vez es más. Ya estamos llegando a 7,000 millones y fracción de habitantes. ¿Cómo ves, Ricardo? Esa idea de desarrollar un maíz que no se tenga que sembrar cada año y permitir, con el cuidado normal, que pudiera dar varios años. Se está trabando, profe. ¿Lo puede repetir? Ajá. ¿Cómo ves esa idea de producir una planta de maíz que no se tenga que sembrar cada año y esperar a que termine su proceso, volver a sembrar, volver a preparar la tierra y que vuelva a crecer para dar fruto? A diferencia de poder desarrollar una planta de maíz que dé su fruto cuando menos unos 4 o 6 temporadas o
6 cosechas sin tener que sembrarla cada periodo. ¿Cómo ves? Pues ayudaría en el ahorro de trabajo, ya no se explotaría más la tierra agrícola, como se haría de estar sembrando a cada rato, hasta esperar a que salga, volver a cortarlo de raíz, volverlo a plantar y que crezca. Ahí hay una explotación agrícola, en lugar de dejarla crecer y que por temporadas la misma planta genere pues el maíz, el alimento. Como sucede, por ejemplo, con la vid o la uva. Hay plantas de uva en algunas partes del mundo que tienen 20, 30 años más o menos, o más, tal vez más, y cada periodo está produciendo su fruto. Y entonces lo que hacen los que cultivan la uva es preparar la tierra, cuidarla más o menos y abonarla o echarle algunas sustancias que enriquezcan la tierra y que produzca más o menos una buena cantidad. Y entonces, estudiar esos mecanismos internos de cómo es que la uva no se tiene que sembrar cada año, cómo es que el maíz sí tiene que cambiarse, y entonces, ¿cuál es su diferencia genética? ¿Cómo es lo que podría uno hacer al interior de su núcleo para la cuestión de la situación genética? Estaría interesante, ¿a poco no? Bien, pues vamos a ver un video, ¿no? Las células y sus funciones. Ese es el tema de hoy. Ya va a repetir algunas cosas, pero otras son nuevas. Yo ya lo vi y me gustó. Vamos a compartir este video. Las células y sus funciones. Y entonces, dentro del tema, fisiología celular. Fisiología celular. ¿Cómo ven? Vamos y ¿ya se ve algo? Miguel Montes, ¿ya se ve algo? Bien, entonces, si pueden poner atención y tomar apunte. Donde daremos respuesta a cómo se organiza la célula y cuál es la estructura física de la célula. Comencemos. Primeramente veremos la organización de la célula. En esta imagen observamos sus dos partes más importantes, el núcleo y el citoplasma, los cuales están separados entre sí por la membrana nuclear, mientras que el citoplasma está separado del líquido extracelular por la membrana plasmática. Todas las sustancias y elementos que forman a la célula en conjunto son llamados protoplasma. Dentro de todas estas hay 5 que son indispensables: agua, electrolitos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Adentrando. Ahí observen, y si pueden escribir esta parte, en el protoplasma hay sustancias que forman la célula. Son 5: agua, electrolitos, proteínas, lípidos, carbohidratos. ¿Se acuerdan de las biomoléculas o de las bioelementos, etcétera, de lo que vimos en el primer momento? Y aquí se repite: agua, electrolitos, proteínas, lípidos, carbohidratos. ¿Salen? Entonces, un poco en la importancia de estos, tenemos que, primeramente, el agua es el principal medio líquido de la célula. Muchos componentes químicos de la célula están disueltos en esta y otros están en suspensión. Esto hace... Bien, ahí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la solución y de la suspensión? Porque ahí dice que en el agua hay disueltos y hay elementos en suspensión. Muchos componentes químicos de la célula están disueltos en esta y otros están en suspensión. Esto hace posible las reacciones químicas que ocurren en la célula.
Continuando con los electrolitos, encontraremos en la célula potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato. Electrolitos, observen esa parte, potasio, magnesio, fosfato, sulfato, bicarbonato. Es decir, un electrolito es una sal disuelta dentro del agua. Electrolitos es una sal disuelta dentro del agua. Potasio, magnesio, fosfato. Cuando tienen esa terminación ato, entonces ya tiene un significado. Carbonato, bicarbonato, sulfato. Ahí ya le da una característica de sal. Carbonato y en menor medida sodio, cloruro y calcio. Estos son productos de reacciones celulares y se necesitan para que funcionen los mecanismos de control celular. Después tenemos a las proteínas, las cuales abarcan del 10 al 20% de la masa celular y pueden ser estructurales o funcionales. Ahí. Las proteínas abarcan del 10 al 20% de masa celular. Y entonces pueden ser estructural o función, ¿cómo se están desempeñando? ¿Estructural o funcional? Ahorita vamos a ver ese. Las primeras las encontraremos en forma de filamentos, los cuales forman microtúbulos y conformarán el citoesqueleto, el cual dará soporte y estructura a la célula. Las proteínas funcionales serán principalmente enzimas y serán encargadas de catalizar reacciones químicas en la célula para las necesidades del organismo. Continuando con los lípidos, hay dos que tienen gran importancia, los fosfolípidos y el colesterol. Lípidos, hay dos de importancia, fosfolípidos y colesterol. Y abajo hay una palabra que dice triglicéridos. Vamos otra vez a repetir un poquito esto. Continuando con los lípidos, hay dos que tienen gran importancia, los fosfolípidos y el colesterol, que al ser insolubles en agua, contribuyen para formar la membrana de la célula. Dentro de los lípidos también tendremos a los triglicéridos, o también llamados grasas neutras. En los adipocitos encontraremos hasta un 95% de masa celular compuesta por triglicéridos. Entonces, en estas células se almacenarán para después tener un aporte energético. Ahí hay una pregunta. ¿Qué función tienen los lípidos? ¿Y cuál es la situación que los hace ser interesantes? Y entonces la respuesta es que estos lípidos no son solubles en agua, por lo tanto forman parte de la membrana, de la capa de la membrana. Finalmente, los carbohidratos tienen un papel importante en la nutrición celular, pero no tanto en su estructura. Estos se encuentran casi siempre como glucosa disuelta en el líquido extracelular, siendo de fácil acceso para la célula cuando la necesite. En la célula, la glucosa se compacta en forma de glucógeno, funcionando como un almacén energético. Bien. Esta glucosa se compacta como glucógeno, formando un almacén de energía. El glucógeno es una forma estructurada, compleja, que va a ser una especie como de almacén. De ahí se va a tomar para cuando se requiera, ya sea cuando estamos haciendo ejercicio, trabajando duro, cuando estamos en una situación de emergencia que no sabemos por qué, pero corrimos rápido, levantamos con fuerza algo y resulta que en condiciones normales no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, el glucógeno como almacén de energía es muy importante y es dentro de la cuestión de los carbohidratos. Ético. Muy bien, habiendo entendido cómo se organiza la célula, pasaremos a revisar su estructura física. Todas las estructuras físicas organizadas en la célula son llamadas orgánulos intracelulares. En este esquema se tiene una representación de estos. Cada uno de ellos es muy importante ya que tienen características físicas dadas para realizar una función específica en la célula.
Comenzaremos a hablar acerca de la membrana celular o membrana plasmática. Si bien es cierto que muchos organelos tienen su propia membrana, como el núcleo, la mitocondria y algunos otros, la membrana plasmática es un poco más compleja. Esta es elástica, fina y flexible y está formada por proteínas, fosfolípidos, colesterol y en menor medida carbohidratos. Su estructura consiste en una bicapa lipídica, esto es, moléculas de lípidos organizadas uniformemente de tal manera que rodean continuamente la superficie. Ya lo vimos en la parte anterior, una bicapa lipídica, es decir, lípidos ahí que forman como si fuera la cáscara de un mango, como si fuera la cáscara de un aguacate, pero en este caso es la cáscara de la membrana celular. Y esa membrana celular tiene una estructura bien importante. Observen lo que es de color azul, que parece un tubo, y es el encargado de hacer meter o sacar, entrar o salir los superficie de la célula. Estos lípidos que la constituyen son principalmente fosfolípidos, los cuales tienen un extremo hidrófilo, o sea que es soluble en agua, y otro hidrófobo, que es soluble solo en grasa. Bien, entonces la bicapa tiene unos lípidos que son hidrófobos o hidrósofos. Uno que es no soluble en el agua, ya lo vimos en clases anteriores. Vamos rápido. Entonces, el agua repele los extremos hidrófobos de los fosfolípidos, haciendo que estos se unan y formen la zona media de la membrana, quedando entonces los extremos hidrófilos como las superficies de las membranas que estarán en contacto con el líquido intra y extracelular. También existen moléculas de colesterol de cierta manera disueltas en la membrana celular, contribuyendo a la permeabilidad y fluidez de la membrana. Un elemento importante en la composición de la membrana celular son las proteínas. Estas pueden ser integrales o periféricas. Las primeras penetran la totalidad de la membrana, mientras que las segundas solo una parte de esta. Las proteínas integrales pueden servir de canales estructurales o actuar como proteínas transportadoras para el paso selectivo de sustancias o de receptores para recibir estímulos y realizar cambios conformacionales con un propósito. Entonces se dice que de esta manera las proteínas integrales son un medio de transmisión de información entre la célula y el entorno. Las proteínas periféricas se unen a las proteínas integrales, funcionando como enzimas o controladores del transporte de sustancia a través de la membrana celular. Por otro lado, los carbohidratos juegan un papel importante en la membrana celular, ya que toda la superficie externa de la célula a menudo contienen un recubrimiento débil de hidratos de carbono que se conoce como glucocálix. Los carbohidratos estarán relacionados con los lípidos o proteínas, formando glucolípidos o glucoproteínas. La parte gluco de estas moléculas está dispuesta hacia el exterior de la célula, teniendo la función de contribuir a cargas negativas, unir células entre sí, funcionar como componente de receptor o participar en reacciones inmunitarias. Muy bien, habiendo entendido la membrana celular, vayamos al interior de la célula. Son orgánulos vesiculares formados por el aparato de Golgi y constituyen el aparato digestivo intracelular. Esto significa que digerirán estructuras celulares dañadas, partículas de alimento ingerido y sustancias indeseadas como bacterias. Los lisosomas están llenos de gránulos pequeños que son agregados de proteínas que contienen hasta 40 tipos diferentes de enzimas digestivas. En los lisosomas existe una membrana que los rodea e impide que las enzimas entren en contacto con otras sustancias de la célula. Un organelo parecido al lisosoma es el peroxisoma, del cual se cree que están formados por autorreplicación en lugar de proceder del aparato de Golgi. Los peroxisomas contienen oxidados. Aquí sí me gustaría ir un poquito más lento porque va a haber información importante. Tomen nota. Para empezar, estamos en lisosomas y el aparato de Golgi. En este aparato del Golgi menciona algo como las enzimas digestivas, que son elementos que permiten la entrada y salida de elementos para su alimentación. Pero hay otros elementos que se llaman peroxisoma. Entonces, uno es lisosoma
lisosoma, que tiene que ver algo con una estructura lisa. Y el otro es peroxisoma, que es algo así como una autorreplicación del lisosoma, pero que tiene funciones diferentes. Y el nombre peroxisoma, escríbanlo por favor, el nombre peroxisoma tiene que ver con elementos que están formados con oxígeno, Y entonces ahí hay unos elementos llamados peróxidos. Y ahí tiene una función interesante, y entonces por eso es importante que tomen una nota. Capaces de combinar el oxígeno con los iones hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno. Ahí. Lo ponemos un poquito atrás y escuchemos. El peroxisoma, del cual se cree que están formados por autorreplicación en lugar de proceder del aparato de Golgi. Los peroxisomas contienen oxidasas, capaces de combinar el oxígeno con los iones hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno. Ahí. Los peroxisomas tienen una sustancia que se llama oxidasas, y esos son capaces de producir los peróxidos. Ahorita vamos a ver para qué sirven los peróxidos. El cual es usado para oxidar muchas sustancias que, de lo contrario, serían venenosas para la célula. Bien, entonces las oxidasas, al formar peróxidos, esas tienen una función de oxidar las sustancias nocivas, y esas sustancias nocivas son capaces de afectar el funcionamiento. Por lo tanto, cuando las oxidan, debido a algún proceso físico, se puede decir, las integran al torrente de sangre y luego ya las sacan. Esas sustancias, hagan de cuenta que a las sustancias nocivas le ponen un chaleco salvavidas, pero ese chaleco salvavidas está lleno de aire o de oxígeno. Y entonces ese chaleco salvavidas va a hacer que floten y salgan a la superficie y sean sacados de todo el torrente de nuestro cuerpo. Y si no lo hicieran, entonces nos enfermaríamos. Un ejemplo de esto es la oxidación del alcohol en las células del hígado. Muy bien, pasamos ahora a un organelo de suma importancia, capaces de combinar el oxígeno con los iones hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno, el cual es usado para oxidar muchas sustancias que, de lo contrario, serían venenosas para la célula. Un ejemplo de esto es la oxidación del alcohol en las células del hígado. Muy bien, pasamos ahora a un organelo de suma importancia, la mitocondria, ya que, sin ella, las células no serían capaces de extraer energía suficiente de los nutrientes y no podría funcionar la célula. Hay mitocondrias en todos los lugares del citoplasma, y su número puede ser cientos o miles según la energía que necesite la célula. La mitocondria se compone por una membrana externa y otra interna, la cual tiene múltiples plegamientos, los cuales formarán compartimentos. La cavidad dentro de la mitocondria está llena de matriz, en donde encontraremos enzimas que ayudarán a extraer energía de los nutrientes. La energía liberada se usa para sintetizar una sustancia de alta energía, el trifosfato de adenosina, también conocido como ATP. Entonces pongan atención a que en la mitocondria su función es generar la energía. Pero esa energía va a ser a través de una sustancia que le llaman ATP. ¿Qué es el ATP? Ahí lo va a decir ahorita. Tiene múltiples plegamientos, los cuales formarán compartimentos. La cavidad dentro de la mitocondria está llena de matriz, en donde encontraremos enzimas que ayudarán a extraer energía de los nutrientes. La energía liberada se usa para sintetizar una sustancia de alta energía, el trifosfato de adenosina. Trifosfato de adenosina. Pero está dicho en inglés, adenosine trifosfat. Adenosine trifosfat. También conocido como ATP. Este se transporta fuera de la mitocondria y difunde para liberar su propia energía donde sea necesaria para realizar las funciones celulares. Continuando con un orgánulo muy importante, tenemos al núcleo. Este es el centro de la célula,
contiene grandes cantidades de ADN, es decir, los genes, que son los que determinan características de todas las proteínas para las diferentes funciones celulares. Además, los genes controlan y promueven la reproducción de la célula. Observen que los puntos ahí en el centro, no en el centro, sino dentro de del núcleo, es el ADN. Obsérvenlo, por favor, el ADN. Pero todavía hay un elemento más al centro que se llama nucleolo. Y en el nucleolo se encuentra el ARN. Vamos a ver esto. En un proceso conocido como mitosis. El núcleo posee una estructura especial, la membrana nuclear, que consiste realmente en dos membranas bicapas separadas, una dentro de la otra. La membrana externa es continuación del retículo endoplásmico y el espacio entre las dos membranas nucleares también es continuación del espacio del interior del retículo. Finalmente hablaremos sobre los nucleolos. Estos consisten en una acumulación de grandes cantidades de ARN y proteínas de los tipos encontrados en los ribosomas. La formación de los nucleolos y ribosomas del citoplasma comienzan en el núcleo. Aquí se da la síntesis de ARN, parte del cual se almacena en los nucleolos y otra se transporta hacia el citoplasma, donde se usan para ensamblar los ribosomas que tienen un papel esencial en la formación de las proteínas. Perfecto. En conclusión, la célula es la unidad básica de nuestro cuerpo. De ella toda la vida es posible. Todas las funciones y necesidades que tenemos son respaldadas por nuestras células. Cada una de las partes de las mismas tienen una función en especial para permitir que se mantenga un equilibrio entre nuestro organismo y que seamos compatibles con la vida. Muy bien, es todo en relación con el presente video. Bien, hasta ahí. Este video me pareció un poco importante o muy importante porque de aquí habrá algunas preguntas. Bien, le voy a mandar a, ¿quién será? Ricardo Ramos tiene oportunidad de mandar la información a sus compañeros del grupo porque les voy a mandar el link de en particular y de otros. Ya estoy haciendo ¿cómo se llama? Mi lista. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que te haya interesado, Ricardo Ramos? Pues me interesó ¿cómo se llaman peroxisoma? Peroxisoma. Muy bien. Y entonces, imagínate. Ajá, te oigo. Que eso fue lo que se me hizo interesante. ¿Y en qué sentido te pareció interesante? Pues el lisosoma es parte del aparato de Golgi, pero el peroxisoma crea como como que crea sus propias moléculas. Algo así entendí. Sí. Estaban formados por oxígeno. Exacto. Y al formarse con algunos elementos, forma peróxido. Peróxidos. Bien. Y entonces, ese peróxido, hagan de cuenta, a ver, las niñas, las señoras se pintan el cabello, se ponen rubias o se decoloran el cabello y utilizan algo que se llama agua oxigenada. Esa agua oxigenada precisamente es un peróxido, es decir, hiperóxido, peróxido. Es decir, es una sustancia que tiene más oxígeno que el agua. El O3H2O3. Y entonces, al tener más oxígeno, forma una sustancia que le llaman peróxido o hiperóxido. Y esa sustancia peróxido es capaz de ofrecer un oxígeno a las sustancias que son tóxicas y cuando ofrecen ese oxígeno a las sustancias tóxicas, son capaces de neutralizarlas y además las llevan al torrente sanguíneo y luego nuestro cuerpo las saca. De tal manera que hay dos mecanismos
internos para que no se nos enferme nuestro organismo. Uno es interno a la célula y otro es externo a la célula en el aparato que le llaman ¿cómo se llama? Para quitar bacterias, para eliminar virus y demás, el sistema inmunológico. Y entonces, internamente la célula tiene una función y externamente el cuerpo tiene otra. ¿Qué más? Jennifer, ¿qué le gustó de la clase de hoy? Enrique Rodríguez, ¿qué nos puedes decir a la clase de hoy? Pues, pues, de que la filosofía y la reproducción de las células, eso vimos, ¿no? Fisiología. 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 Y que estaba conformada por la membrana celular, citoplasma, membrana nuclear, núcleo y nucleolo. Y el protoplasma, que tiene agua, electrolitos, proteínas, lípidos, carbohidratos. Electrolitos conforman por potasio, magnesio, fosfatos, sulfato y bicarbonato. El agua es el principal medio líquido. Y la proteína, que es el 10 y 20% de masa celular. Estructural y fusión, filamentos y citoesqueleto, acciones químicas. Y después va los lípidos, fosfolípidos y colesterol, que también tiene el triglicéridos. Y después vimos sobre la membrana celular, que es como la bicapa. Triglicéridos, que después va sobre la membrana elástica, bicapa lípida, conocida mejormente, que es como se puede comparar como la cáscara de aguacate y cosas así, ¿no? Así es. Después el carbohidrato hace el papel de nutrición en la célula. Ya después vimos el organización celular, que son los lisoma y peroxisoma. El lisoma es enzimas digestivos, citrosfosfato, y después viene el núcleo. El núcleo el núcleo tiene mucho ARN y proteína en los ribosomas. Y peroxisoma es elemento formado por oxígeno. El nucleolo, ¿qué tiene en su interior como máximo? El nucleolo. ¿Cómo? El nucleolo. El ARN. Y el proteínas. ARN y proteína. Muy bien, muy bien. Ahora, hay elementos que son solubles en agua y otros que no. ¿Cómo le llaman? ¿O cuáles son esos elementos? Lo que me quedé fue en donde decía que el alcohol lo oxidaba y eso causaba colesterol. No, sí, puede ser, pero ahí ¿cómo se llama? En ese elemento que están mencionando, una de las funciones es oxidar, ¿no? A través de los peróxidos, y un ejemplo es precisamente oxidar la cuestión del alcohol, que podría ser muy dañino al hígado. Pero, ¿cómo se llama la función o en qué parte se encuentra? El perixosoma, dice así. El lisosoma es una parte de la célula, pero hay otra que es muy parecida, que se llama peroxisoma. Ese genera las oxidasas y esas oxidasas forman los peróxidos de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es capaz de oxidar el alcohol para que no haga daño al hígado. Está interesante. Pero ¿cómo sería como su diseño? ¿Qué es como...? Es una esferita.
Es una esferita con algunas sustancias adentro que tiene una función específica y ahí normalmente es algo así como un vaso donde se van a recombinar elementos y forman los peróxidos. Tenemos menos de un minuto. Pues yo les ¿Y el alcohol agradezco. cómo pasa por ahí? ¿Fuerte? ¿Y el alcohol cómo pasa por ahí? No, lo que pasa es que forma esas sustancias que están están en las células del hígado. Esas sustancias, el peroxisoma, están como parte de las células del hígado y ahí es donde llega el alcohol y entonces es la función que tiene ese